Bueno, muy buenas tardes, espero que todos estén muy bien. Este es la actualización de lo que cómo vamos en el coronavirus. Definitivamente comenzamos este enero, sobre todo aquí en Colombia, no de una manera como esperábamos, pero bueno, eso es lo que tenemos y eso es lo que nos toca adecuarnos y vamos para adelante. Entonces, en este momento, ¿cómo estamos? En el mundo hay 90 millones de casos. Hubo 90 millones de casos, de los cuales 2.14 fallecidos y un 71%, que es más o menos casi 65 millones, que están recuperados. ¿Cómo vamos en el número de casos y muertes en el mundo? Entonces observemos que me parece muy importante ver lo que pasa en Corea del Sur, porque pues Corea del Sur tiene una tecnocracia y qué significa eso, o sea, pues que todo el Estado sabe en qué momento están todos sus ciudadanos, entonces pues pueden estar haciendo un seguimiento mucho más claro y pueden estar haciendo un aislamiento mucho más importante. De todas maneras, observemos que ya pues para el 10 de enero, que se cierra la semana epidemiológica, fíjense que pues hubo un crecimiento casi 7.000 personas de casos, ¿sí? Y ya empezamos a tener una disminución. Y el número de muertos sigue subiendo. Obviamente, pues imagínense, o sea, pues por semana epidemiológica está más o menos en 170 personas. 170. Entonces, pues obviamente, y miren la curva, ¿no? Entonces, pues se nota pues como poder compartir con la familia, que eso es un fenómeno a nivel mundial. Entonces, observemos ahora a nivel de Europa. Entonces, observen algo muy importante. Yo les tengo acá el 7 de noviembre cuando Francia tiene su pico alto, ¿sí? Italia va a ser 8 días después. España va a tener sus 8 días después. Reino Unido está empezando a disminuir. Y eso que nos dice es que a partir del 7 de noviembre, comenzaron las medidas fuertes en Europa. Entonces empezaron a cerrar los bares, empezaron a tener ciertos confinamientos sectoriales, etcétera. Y observemos el comportamiento. Por favor, quiero que ustedes observen. Disminuye, pero se mantiene estable en las últimas semanas y sobre todo en la primera semana de enero. Observemos y observen por favor lo que yo les quiero mostrar, que este fue el pico que se presentó en abril. Fíjense la magnitud, que más o menos estábamos hablando de 50.000 casos en, por semana epidemiológica. Y observemos que casi ya llegamos en el 7 de noviembre a casi 350.000. Y esta, que es el único país que empezó a aumentar muchísimo, fue Reino Unido. Por esa razón es que Reino Unido está inclusive planteándose hasta un confinamiento casi hasta marzo o abril. Entonces, observen, esto es un poco preocupante porque si no estamos aprendiendo de ellos, pues en Europa, entonces, ¿qué es lo que pues, podemos estar esperando nosotros aquí en Colombia? Entonces, observemos Alemania, Italia, Francia, España subiendo un poquito, Irán pues que está disminuyendo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pues en Europa está estable el número de casos, ¿m? Excepto Reino Unido. Ahora observemos el número de muertes. Acordémonos que una cosa es el número de casos y entre más hagamos pruebas, pues mucho mejor porque así podemos aislar. Pero observemos el número de muertes, ¿sí? Miren lo interesante, este fue el pico que fue en abril, que casi llegaron, pues superaron los 6.000 muertes. Y observamos cómo más o menos como pues para el 28 de noviembre, primera semana de diciembre, empezaron, o en finalización de noviembre, empezaron a aumentar y llegaron a su pico y empezaron a disminuir, pero fíjense que el comportamiento es un poco eh, como diferente en cada país. El número de muertes se comporta de una manera diferente. Entonces observemos, por ejemplo, empecemos por Italia.
Observemos, llegó a su pico más o menos en la segunda semana de diciembre y empezó a bajar, a bajar, a bajar y en la última semana tuvo un repunte. Alemania, que es el verdecito, sigue subiendo. Observen cómo sigue subiendo, sostenido. Y en la última semana se presenta aumentada. Reino Unido, observemos cómo a finales de noviembre, pues a mediados de noviembre, está mantenido y sin embargo en las últimas 2 semanas se aumenta. Seguimos con Francia, que Francia sigue descendiendo, a pesar de que ella tuvo su... Y ella fue Francia fue uno de los primeros países que empezó con todo el tema del confinamiento. Sin embargo, todavía no está controlado, ¿sí? Estamos hablando que llegó a 2.000 muertes en la última semana. E Irán y España está más o menos controlado. España sigue descendiendo paulatinamente, pero sigue descendiendo. Bueno, y ahora que tenemos, bueno, estos simplemente son números totales como para que nos hagamos una idea. El Reino Unido está en casi 4.000 muertes en la última semana. Acuérdense que todo esto es por semana epidemiológica. Italia 3.400, Francia en 1.900, Irán 847, España 956 y Alemania, que es en este momento de los países que estamos siguiendo, el que más alto, 4.448 muertes. Bueno, y observemos qué pasa en Latinoamérica. Estamos hablando de casos. Fíjense que esto sigue siendo un electrocardiograma, de los cuales se destaca Colombia. Fíjense Colombia cómo está punteando. Después sigue México. ¿Sí? Después sigue Canadá. ¿Sí? Después sigue Argentina. Y por ende estamos hablando de Chile y Perú, que está muy bien. ¿Sí? Eso estamos hablando que Colombia en la última semana epidemiológica hubo 106.000, como para que empecemos a tener un poquitico como de cifras. Argentina la mitad, 50.000, México 60.000, estamos hablando de casos, Perú 12.000, Canadá 50.000 y Chile 16.000. ¿Qué pasa con las muertes? Entonces observemos las muertes. Entonces México sigue puntuando, sigue estando muy arriba. Colombia, fíjense que nosotros estábamos como en una estabilidad, después aumento y en las últimas 2 semanas, casi 3 semanas, ¡pum!, se empieza a aumentar. Mientras que Argentina, que venía muy alto, empezó que está con tendencia a la disminución. Canadá está en aumento, ¿sí? Y los demás, Perú, Panamá y Chile, están estables. Como para que tengamos una cifra en la mente, estamos hablando que México, que está hablando que es uno de los países con más alta mortalidad, 4.300 en la última semana, Colombia con 2.000 y Argentina, bueno, Canadá está en 900, Argentina 614, Perú 348, Chile 340, Perú 348, Chile 324 y Panamá 248. Bueno, y observemos Estados Unidos y Brasil. Observemos esta curva que va ascendiendo desde todo el tema de la elección de presidencial, etcétera, y sigue sostenida, ¿no? Brasil más o menos se encuentra un poco estable, o sea, como que están aprendiendo a nivel de, de manera poblacional cómo se están comportando. Entonces observemos que Estados Unidos está en 1.500.000 de casos, mientras que Brasil ajustó 250.000. Y en la cantidad de muertes, observemos estas curvas, ¿sí? Estados Unidos, que es la más alta, y Brasil, que le sigue, ajustó en la última semana 18.000 muertes, mientras que Brasil 4.900. Bueno, entonces observemos cómo se comporta ya mirando las muertes, que es un indicador de los más gruesos y quizás de los más importantes para estar observando cómo está la gravedad de la infección por COVID en cada país, que se tiene que ajustar por población. Entonces, para que ustedes vean la gráfica de todo, tenemos que ya Italia, pues Perú estuvo pues mucho tiempo puntuando esta gráfica, pero ahora tenemos Italia, que está subiendo fuertemente. Estábamos Reino Unido, después está Perú,
Ujú. Después sigue Estados Unidos, después España, después Francia, México, Panamá, Argentina, Brasil, Colombia. Chile, mire cómo estamos. Ecuador, este es Ecuador, perdón. Chile está acá arriba. Irán. Y fíjense, Alemania, fíjense la crecida de Alemania. ¿Mm? Esa tendencia es mucho más elevada. Canadá, Rusia, República Dominicana está muy estable, India y Corea del Sur. Bueno, y ahora para simplemente pasar a números de lo que estamos hablando hace un momento en esa gráfica, ahora les quiero expresar con números. Entonces, Italia, tenemos un número de 130 muertes por cada 100.000 habitantes. O sea que en este momento está puntuando. Si lo queremos pasar a números, esa gráfica es esta. Entonces, Reino Unido está a 122, Estados Unidos 116, ¿sí? España 110, Francia 103, uh-huh, o sea, 103 muertes. Y fíjense Colombia. Colombia ya estamos en 100 muertes por cada 100.000 habitantes. Le sigue Irán, Alemania 50, Rusia 43 e India 10. Ahora observemos en Latinoamérica. Entonces tenemos Perú con 118, Estados Unidos con 116, México con 106, Panamá con 106 y Colombia, ojo, 100. Argentina 99, Brasil 96, Chile 90, Ecuador 82 y 45, Canadá. ¿Qué pasa con Colombia? Empezamos a seguir subiendo, ¿sí? Y estamos con un pico. Estamos en un pico en el número de casos y en el número de muertos. Bueno, muy bien. Ahora yo les voy a mostrar algo interesante porque estamos hablando del contexto del mundo, de lo que está rodeándonos. Eso simplemente son el mapa de las vacunaciones que en este momento se están presentando. Estamos hablando de Rusia, estamos viendo países como China, ¿sí? Medio Oriente, la mayoría de países europeos ya comenzaron, Estados Unidos está muy fuerte, Canadá, ¿sí? México un poco, Chile y Argentina, ¿sí? Y más adelante vamos a estar hablando un poco. De todas maneras, les quiero recomendar que entre hoy y mañana grabamos el video de cómo es el tema de las vacunas, de cuál es esa, como llaman en el argot, la carrera por las vacunas. Y cuando estamos hablando de las carreras, pues a mí me da esperanza porque estamos hablando de más de 100 vacunas que múltiples centros de investigación están adelantando y ya están en fases adelantadas. Pues en la actualidad tenemos dos, pero que sin embargo están bastante adelantadas. Bueno, y ahora observemos a Colombia. Entonces, Colombia. Los casos estamos para el 11 de enero, estamos en 1.789, con una ocupación de unidad de cuidados intensivos de 3.360. O sea, estamos al tope. Número de muertos 46.000. Tasa de letalidad estamos en 2.57 y ojo, el porcentaje de positividad está aumentando 24.3. ¿Eso qué quiere decir? Que todas 100 pruebas, 24 salen positivas. Bueno, y obviamente esto estamos hablando que es un subregistro. Hay muchas personas que no tienen el dinero para hacerse una prueba, que no le hicieron la prueba, etcétera, o que pues se demora mucho la prueba pues para que vaya la empresa promotora de salud para poder estar haciendo el diagnóstico. Y observen esta curva. Esto, fíjense en qué estamos. O sea, yo lo que quisiera contarles es como cuál es el contexto. Miren el pico que nosotros tuvimos en agosto, ¿sí? Alcanzamos a llegar a básicamente 75.000 personas. Fíjense que nosotros ya superamos los 100.000. O sea que estamos no solamente pues estamos en un segundo pico, pero en un pico súper grande. Ujú. Y ojo, hasta esta semana se empezaron a tomar medidas de salud pública de confinamiento. ¿Ok? Entonces es algo importante, porque se acuerdan lo que yo les estaba estableciendo en que en Europa comenzaron en noviembre, ¿sí? Las medidas se aumentaron en diciembre
las medidas, pero sin embargo los casos empezaron pues, a mantenerse más o menos estables y empezaron a disminuir. Y el caso de mortalidad, exceptuando pues en el caso como Alemania, etcétera, están aumentando. Entonces, ¿qué eso quiere decir? Que muy posiblemente estas medidas se van a prolongar mínimo un mes. ¿Mm? Entonces vayámonos preparando para un mes porque pues esto es, si seguimos esa tendencia. Hasta ahora, comenzando con estas cifras, el panorama mediato, o sea, una semana, 2 semanas, no es tan alentador. Y fíjense, ¿mm? El tema de las muertes, fíjense esta curva, lo importante de esta curva, ¿no? Estábamos relativamente estables y más o menos a la mitad de diciembre comenzó a aumentar, aumentar, aumentar. Y en esto estamos en la última semana epidemiológica, 2.000 muertes. ¿Sí? Esto no está nada bien, no está nada bien. Entonces, pues claro, aquí vienen muchas preguntas, que por qué, que por, bueno, diversas circunstancias. El porcentaje, pues básicamente sigue estando muy, muy similar, de que la mayoría está en casa, pues cada vez pues estamos, pero sin embargo a nivel hospitalario cada vez estamos viéndonos más presionados. A mí me gustaría mucho, por lo menos aquí en Bogotá, en donde podemos tener esta información, eh, en solamente 15 días se aumentó 20%. Eso es mucho. Estábamos en un 70% y en la actualidad está en un 91.5%. ¿Qué quiere decir? Que todavía hay camas, pero estamos ya al punto de la alerta roja. Y la ocupación de UCI total está en 90% también. ¿Mm? ¿Y cuál es la dificultad de esto? Es que no todas las patologías son COVID. ¿Sí? ¿Qué pasa con los infartos? ¿Qué pasa con los accidentes cerebrovasculares? ¿Qué pasa con las cirugías de urgencia? ¿Qué pasa con cualquier cantidad de patologías que usualmente teníamos? Entonces no vamos a tener la posibilidad de tener una unidad de cuidados intensivos. Entonces, esto es lo preocupante, ¿no? Y aquí vienen muchas preguntas, ¿sí? ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? Entonces, definitivamente, pues hay una irresponsabilidad individual y colectiva. Si hay muchas personas que quizás no utilizó bien el tapabocas, ¿m? No utilizaron, no se extremaron, estuvieron quejándose mucho de las medidas. Yo he tenido grupos familiares que me decían, no, hombre, pero es que mi tía es muy cansona. Entonces que no, que pues ¿por qué el uso del tapabocas y todo eso si no estamos bien y todo eso? Y después 8 días después, 15 días después, pues teníamos ahí alguna persona de ese núcleo familiar en unidad de cuidados intensivos. Entonces, definitivamente hay una irresponsabilidad individual. ¿Sí? O sea, me parece absurdo la cantidad de fiestas clandestinas. O sea, es que, ¿qué estamos pensando? Dios mío, ¿qué estamos pensando? Eso a mí me angustia, me genera muchos cuestionamientos desde el punto de vista social y cultural, de cómo nos estamos comportando. O sea, yo sé que estamos todos en un tema eh, coyuntural por la pandemia y que la salud mental es muy importante, pero sin embargo es algo que uno no logra comprender. O por ejemplo, profesionales de salud o lo que estamos pasando, médicos que están haciendo fiestas clandestinas, o clandestinas, no, fiestas programadas, engañando a las autoridades. Eso se me parece absolutamente traer los cabellos. ¿M? O sea, que puede más eh, el tratar de un goce individual o un goce familiar que el bienestar colectivo. Otro tema que es bastante importante, y es que eso también ha sido como que ha habido muchas personas que dicen, ha habido pequeños descuidos en el contacto con la familia. Pequeños descuidos, que la más juiciosa, que vamos a estar teniendo todos cuidado, etcétera, y vino alguien con el virus y ¡pra! Y definitivamente ha habido grandes dificultades en este tema. Y definitivamente no aprendimos de otros países. O sea, lo que veníamos nosotros tratando de, de, de promover es que por favor que nos cuidáramos en el sentido de poder tener como toda esta enfermedad bajo control,
para que no hubiesen estas medidas de confinamiento y medidas restrictivas. ¿Por qué razón? ¿Cuál es el problema? El problema no solamente es el tema, obviamente, de salud, sino todo el tema económico. Y entonces ahí empieza el desbalance. Y ese desbalance, definitivamente, eh, pues vamos a tener, y lo que yo les decía, o sea, la gran pregunta es cuánto tiempo vamos a estar ahí. ¿Mm? ¿Un mes? Muy posiblemente yo diría, ya después de estar teniendo un poquitico más de experiencia en el comportamiento de la enfermedad, más o menos pues vamos a estar mínimo un mes. Ujú. Porque pues de todas maneras, mientras se toman las medidas y eso se espera 15 días, o sea, nosotros estamos casi viendo lo que pasó en Velitas, o sea, que eso es más o menos el 7 de diciembre, después de inicio de novenas y después 24, 31, etcétera. Entonces no aprendimos y eso, pues ahí sí nos toca aguantarnos. ¿Sí? Bueno, y muchos de ustedes están preguntando, bueno, ¿y entonces qué pasa con las vacunas? ¿Sí? Por lo menos en Colombia comienza desde febrero y yo le creo mucho al Ministerio de Salud, el ministro pues ha tratado con todas las dificultades y todo esto, eh, ha logrado hacer una excelente gestión. Junto también a mí me encanta la doctora Marta Ospina, que es la líder del Instituto Nacional de Salud, o sea, en verdad mis reconocimientos, no solamente a ellos como cabeza, sino a todos los que han trabajado en este año súper atípico, pero de una manera incansable. Yo le quiero dar un reconocimiento y en verdad si alguno de ustedes pueda tener este acceso a este video, por favor, que muchas gracias, muchas gracias porque en verdad ha sido una labor demasiado, sí, difícil, sobre todo en la incertidumbre. A veces uno le gustaría que los decretos pues funcionaran, ¿no? Entonces uno diría, listo, perfecto, por favor uso el tapabocas en las reuniones familiares. Pero pues resulta que uno ve las rumbas clandestinas en Cartagena, ¿sí? O en Bogotá o en muchas ciudades del país y la gente sin usar tapabocas y exponiendo a las personas que sí están juiciosas. Porque también personas de esas ciudades están súper juiciosas, pero no. Entonces, confiando en Dios, pues comienza en Colombia la vacunación en febrero. ¿Sí? Pero ojo, las medidas de vacunación o sea, esa medida de vacunación es a mediano plazo, porque nos toca empezar a tener una cobertura y ya empezamos a hablar de cobertura para poder llegar a un buen porcentaje y que podamos estar empezando a inmunizarnos, no solamente ya los que les dio la infección, porque pues acordemos, ¿no? Somos 50 millones y hasta ahora en teoría estamos dos, pues que están registrados. Digámoslo así, que estemos 6 millones de personas, ¿sí? Y los demás, ¿no? O sea, 54 millones. Y es que quizás para que podamos tener una inmunidad de rebaño, o sea, tiene que estar hablando más o menos del 90%. Eh, entonces, esto es una medida a mediano plazo. ¿Y eso qué significa? Que, bueno, ¿qué es lo bueno? Es que ya tenemos vacuna. ¿Listo? Pero ¿cuál es la circunstancia? La circunstancia es que tenemos que esperar a que tengamos una buena cobertura y sin embargo nos toca seguir con las medidas de bioseguridad. O sea que eso tenemos que mantenerlo en tiempo indefinido. ¿Y qué significa? Uso permanente de tapabocas, lavado frecuente de manos y distanciamiento social. Entonces, ¿qué fue lo que está sucediendo en la actualidad? Muchas personas estuvieron en contacto con sus familias que quizás no estaban conviviendo y de pronto pues estuvieron en contacto de nuevo y ahí hubo el contagio. Entonces, esas son las grandes dificultades que en este momento. Entonces, claro, ¿qué es lo que hemos avanzado en estos meses? Que ya hay una vacuna. Y eso nos lleva a una esperanza de ya empezar a tener un tiempo finito. Y el tiempo finito muy posiblemente son mm, un año, ¿sí? Pero que ya es diferente a lo que teníamos el año pasado. Porque el año pasado estábamos, no, que ojalá la vacuna, bueno, ya la tenemos. Que los porcentajes de eficiencia y de eficacia, bueno, eso es lo que tenemos que esperar, pero lo más importante es tratar de dejar de estar presionando al sistema de salud, porque pues en este momento pues está muy presionado y no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial. Sobre todo el mundo occidental, ¿no? Porque pues hay unos países en Asia
que pues en verdad pues esto está bastante mejor controlado. Y ya para finalizar, esta foto, les quiero dejar con esta foto. Definitivamente yo me siento, ahorita cuando estaba empezando a hacer el video, mm, ¿qué podíamos expresar? Y definitivamente era esto, ¿no? Definitivamente seguimos acá, necesitamos estar conectados, estar asistiendo, estar en un sistema de salud, ¿sí? Y estamos acompañándonos, ¿no? Y para estos tiempos de COVID definitivamente tenemos que tener esperanza, esperanza que pues, definitivamente eso se va a disminuir, fuerza, fortaleza, sobre todo para las personas que están o las familias que están en este momento con esa tragedia de la unidad de cuidados intensivos, con esa tragedia de tener fallecidos, etcétera. Amor y fe, que es lo que nos queda, o sea, pues para poder seguir, porque pues tal vez a los que no les ha dado nada, pues gracias a Dios no les ha dado nada, pero a los que saben que les dio, que tienen en este momento un familiar enfermo en una unidad de cuidados intensivos, o que falleció, o que muchos de miembros de la familia fallecieron, definitivamente les quiero mandar toda, pues, como mi comprensión y mi fortaleza. Y quiero que nosotros pensemos en este momento en todas aquellas familias que quizás nosotros tenemos alrededor de nosotros que puedan estar, podemos estar conectándonos con ellas, pues para poder darles mucha fortaleza y sobre todo una mucha fortaleza espiritual. Entonces, pues quiero decir, pues en conclusión, pues tenemos que seguir cuidándonos, ¿sí? Por más de que ya nos haya dado, porque esa es la otra, he tenido pacientes en donde dicen, no, doctor, ya me dio, entonces ya estoy súper tranquilo, ¿no? Porque pues yo también lo puedo ser transmisor, no de de la infección que me dio, sino que yo la puedo estar transmitiendo de la calle de nuevo y llevarlo a mis seres queridos. Entonces, por ende, eso nos tenemos que ser muy conscientes de eso, pues para poder nosotros ya después, por ejemplo, en un año, dos, pero quizás en 2 años, quizás a ver si ya podemos estar saliendo a la calle sin tapabocas y poder estimular mucho más la interacción social y la reanudación de nuestra vida como